Bienvenidos a este programa de judaísmo. Hoy, por lo menos ahorita, todavía no está con nosotros la Leria Maya. A lo mejor nos acompaña más tarde. Por lo pronto, no nos está acompañando. Entonces, vamos a darle principio al programa con todos los temas extraños que hay esta semana. Si alguno de ustedes tiene algún tema que quiera tocar en particular, algo que quiera subrayar, destacar, háganoslo saber y claro que lo incluiremos en la temática del día de hoy. Ahí estamos, ahora sí. Si algo quisiéramos hablar esta semana, me supongo que tendríamos que hablar un poco de las elecciones en Israel. Pero antes que eso, yo me encontré un tema que se nos olvidó. Bueno, se me olvidó, ¿para qué le echo la culpa a los demás? Un tema que se me olvidó a mí hace unas semanas. Yo creí que era en noviembre y no, resultó que no, que era en octubre el asunto este. No sé si ustedes se acuerdan del caso Baileys. El caso Baileys fue sumamente famoso en su momento, bueno, en todo el mundo. Fue una de las razones por las que se abrió la frontera americana a judíos de Europa Oriental, porque era totalmente obvio que era una escenografía planteada por los zares para distraer la atención del pueblo. Siempre los líderes que distraen la atención del pueblo necesitan, recuerden, circo, pan y de preferencia algún crimen que no puedan definir para echarle la culpa a los otros. En este caso, los zares pues siempre le echaban la culpa a los otros, que éramos nosotros, los otros éramos nosotros. Siempre éramos nosotros los otros. Y bueno, encontraron a un niño muerto y le echaron la culpa a Baileys y dijeron que él lo había matado para tomarse la sangre del niño. Y a mí me trae la curiosidad de decir, bueno, ¿qué pasa con esto de la sangre? ¿De dónde sacaron los zares, los europeos, etcétera, esta teoría del consumo de la sangre para echarnos la culpa a nosotros? Y bueno, nos pusimos a investigar un poco. Y debo de reconocer que, ni modo, el buen Google a veces sabe más que nosotros o lo hace más cómodo que nosotros. Y Google nos contó que el consumo de sangre humana, dizque para mejorar la salud, obviamente viene desde épocas muy antiguas. Creo que los aztecas incluso se tomaban la sangre de sus enemigos, de los valientes, para volverse muy valientes, después de matarlos, claro. Entonces, admiraban mucho la valentía, pero más admiraban la sangre. Siempre me pregunté si el término ese de sangrita venía de ahí. No viene de ahí el término de sangrita, pero bueno, el caso es que antes de los aztecas lo menciono porque están en México, pero antes de los aztecas, donde hay marcas claras o señales claras de que se consumía sangre humana, fue con los etruscos. Los etruscos fueron los primeros de los que tenemos claras señales de que hacían esto, consumían sangre humana bajo la teoría de que consumir sangre humana los iba a hacer mejores. Si solo supieran cuántas cosas se transmiten por la sangre humana que nos hace peores. Pero en fin, la humanidad nunca se nos podrá acusar de ser racionales, ni lógicos, ni sobre todo demasiado inteligentes. Nunca. Entonces siempre hacemos cosas que según nosotros creemos que resultan muy bien y cuando las ponemos a prueba pues resultan que no funcionan muy bien. En fin, el caso es que la sangre humana, como ya dijimos, se consumía desde los etruscos, pero se volvió especialmente famoso gracias a los franciscanos. Los franciscanos, ¿qué decían los franciscanos? Los franciscanos decían que había que vivir casi en la pobreza franciscana,
no voy a hacer ningún comentario para que no me regañen, pero ustedes nada más relacionen los términos con lo contemporáneo para que vean cómo pasan y pasan los años. Para ser específicos, 350 años de que un padre franciscano saliera con una supuesta receta medicinal de sangre humana que la hacía gelatina, le agregaba fruta. Bueno, no es cierto, no le agregaba fruta y no le agregaba azúcar, ni le agregaba sabores. Era una mermelada de sangre humana, 1679. Y bueno, los hermanos franciscanos no dicen mucho al respecto, pero empezaron con la costumbrita de que había que comer sangre humana. Y bueno, ya también me van a corregir, no es comer, es tomar sangre humana, beber sangre humana. Ay, de veras que la gente nomás no la hacemos. Es como cuando tenemos vacunas y decimos, no hay que ponernos las vacunas porque las vacunas vienen con antenas transmisoras que nos quieren hacer daño. Eso lo creemos, pero las vacunas sirven para no enfermarnos. Eso no lo creemos, aunque nos lo demuestran totalmente la realidad de todos los días. Pero bueno, el hecho es que nuestros amigos que consumían sangre humana empezaron en 1650 dramáticamente a hacerlo de manera constante. Cuando empezaron a aparecer, no cuando empezaron, siempre han aparecido niños muertos. Como hemos visto tanto en Canadá como en todo el mundo donde se ha podido establecer una relación directa entre cementerios clandestinos de niños, entre escuelas forzadas para niños y la presencia de la Iglesia Católica, ha surgido constantemente una prueba, una relación directa entre esos monasterios, entre esos lugares y la realidad de este corazón, de este es lo que están ustedes escuchando, es la sinfonía de mis perros cuando están de acuerdo con algo que digo, ladran, aplauden, brincan y saltan. Cuando no están muy calladitas, así es que hoy sí están de acuerdo. En fin, no solo los curas católicos franciscanos tomaban sangre humana y tomaban sangre de joven humano para darse fortaleza, para sentirse más jóvenes. Hoy les llamamos células madres y funcionan. El problema es que las células madres y la sangre humana no son lo mismo. Entonces, si ustedes toman células madres, consuman células madres, no sangre humana. En fin, lo que quería relacionar es que si encontraban a un niño muerto, se encontraban a una persona a la que le habían sangre, es fácil echarle la culpa a los otros, o sea, nosotros, que a los curas franciscanos o a cualquier grupo eclesiástico en el poder en ese momento, y más en 1600, 1700. Y ahí empieza realmente lo que ha sido una de las peores acusaciones contra los judíos de manera constante, que es que era precisamente la acusación del asesinato ritual. En 1600, ya dije, 1600 se establecen las mermeladas de sangre humana de los franciscanos, pero en 1432 el médico del Papa Inocencio VIII le dio sangre humana para sacarlo de sus... es algo que va adquiriendo distinto sentido con los años, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Toma sangre humana, te vas a poner mejor. Los aztecas decían que si se toman la sangre, se van a poner igual de valientes que aquellos que mataron. Los etruscos decían que si se toman la sangre, van a ser mejores luchadores. El caso es que en el fondo es muy interesante, porque en el fondo sí hay así como
repito, lo que hay es el principio de las células madres que hoy conocemos, que no tienen nada que ver con la sangre humana como la conocemos. Pero el caso es que con ese elemento fue con lo que se nos acusó siempre de crimen ritual y con lo que se hicieron tremendas masacres y con el pretexto que se usó para tremendas masacres y persecuciones. Y nosotros debimos haber recordado el momento del caso Baylis, pero se nos olvidó. Entonces, como se nos pasó, porque yo tenía la impresión de que era en noviembre y no, resultó que estaba yo equivocado, lo debemos de dejar en este punto. Debemos también subrayar que la última ocasión registrada en la que hubo alguien ahorcado, acusado de consumo de sangre humana en Alemania fue en 1908. Para aquellos que creen que fue hace mucho, recuerden que 1908 fue apenas unos años antes de la Primera Guerra Mundial y sirvió como base para toda la propaganda nazi que se lanzó 10 años después, porque en 1918 ya empezaba el surgimiento de la propaganda profascista, protofascista y unos años después propiamente nazi, que incorporó todos estos elementos a este elemento. Lo importante, también me pregunto, bueno, no lo sabemos porque nunca hubo nadie acusado de ser judío por haber tomado sangre de judíos, pero sí acusaban a los judíos de usar sangre para producir matze. Si usted ha visto la matze, pues la matze es el pan ácimo, sin levadura, blanco. ¿Cómo es que ahí se usaba sangre roja? Eso a las masas nunca les ha resultado cuestionable. ¿Cómo puede usarse algo rojo para hacer algo blanco y no tener el color rojo? Pero eso no importa. Lo importante era tener un elemento. Y a mí se me hizo muy interesante buscar qué fue de dónde viene todo este origen de la bebida y del consumo de sangre para acusarnos de eso. En fin, ya sabemos que la forma formal de acusación surgió finalmente, aunque se dio desde los principios del cristianismo, de los seguidores, bueno, más bien de los griegos seguidores de Jesús, ni siquiera era de Jesús realmente, era de Pablo, de Pedro, bueno, de uno de ellos, de los seguidores de uno de los apóstoles en Grecia, que se convirtieron al cristianismo para separarse y dividirse y acusar de algo a los que no querían creer en la llegada del Mesías. O sea, los otros, nosotros y los cristianos originales que vivían en Israel y el cercano oriente, entendido como la franja mediterránea de lo que hoy es Siria, Líbano, Israel y un poco de Egipto. Ellos no entraban en ese paquete, los que realmente lo tomaron fueron los griegos. Y de ahí se fue con la iglesia por todo el continente, por todos los siglos, todos los años y hasta la fecha. En fin, podríamos seguir hablando mucho sobre el consumo de sangre humana contemporánea, sobre cómo se usa de pronto en fraternidades universitarias de los Estados Unidos, pero creo que el tema está muy sanguinario, ¿verdad? Yo creo que, y más los que están comiendo, están tomándose su vasito de sangría, su limonada de sangre, lo que sea. El fin es que lo importante, a mi gusto, es subrayar que en la última mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, no ha habido ninguna acusación de crimen ritual o consumo de sangre, ni siquiera en sociedades donde se podría esperar por la tremenda manipulación de sus ciudadanos que ésta se usara y no se ha usado, lo cual es un gran avance en función a la posición de los otros, o sea, de nosotros ante el resto del mundo, donde por lo menos parece ser que este consumo de sangre ya lo dejamos a un lado y podemos preocuparnos de otras cosas. Las otras cosas de las que podríamos preocuparnos
eh, y que no sé hasta qué grado haya mucha gente preocupada al respecto, aunque políticamente sí lo están, es la elección en Israel. Y nada más, sin mayores introducciones ni aspavientos, déjenme decirles que la maravilla de Netanyahu había sido que Netanyahu siempre había conseguido crear grupos de apoyo a su candidatura, a ser primer ministro, donde siempre había un partido de izquierda o de centro, porque la izquierda, por los motivos que todavía no investigo con cuidado, realmente desapareció por completo en Israel. O sea, la izquierda ya no existe, punto, ya no existe. Pero un partido así medio de izquierda con un partido medio de derecha, con lo cual siempre podía chantajear a uno o al otro. Si ellos trataban de chantajearlo, el de o me das y me apoyas o ya no te apoyo, siempre puede decir, pues mira, si tú quieres irte, pues tú vete, pero yo se lo doy al de la izquierda lo que tenías tú y ellos me van a apoyar. Y lo mismo le podía decir al de la izquierda para detener a los de la derecha. Y entonces, de alguna manera, tenía un gobierno un poco más, quisiera usar el término balanceado, pero en fin, vamos a decir un poco más balanceado. En esta ocasión, sin embargo, Netanyahu no tiene ninguna otra alianza que la de un partido de extrema derecha. ¿Qué significa extrema derecha en este caso? Bueno, significa que son las bases fundamentales del Herut inicial de Jabotinsky, de Israel de los dos lados del Jordán, indiscutiblemente el lado izquierdo, el lado occidental, para esta gente es única y exclusivamente de propiedad israelí por todos los motivos que ustedes han escuchado, que obviamente yo siempre he creído que si Dios les hubiera dado esa tierra a quien sea, a nosotros, a ellos, a nosotros, a los otros, a quien fuera, pues Dios debió haberse asegurado de vaciarla primero, o de limpiarla primero, o de hacer algo, y no de decir, bueno, esta va a ser su tierra, pero por favor antes vayan y maten a todos los que viven ahí. Se me hace medio extraño de un Dios, a menos que no sea un Dios benevolente, sino un Dios de venganza, como le llamaba Sholemash. Sería probable. En todo caso, como yo no creo que Dios regala nada, ni establece nada, ni hace ninguna de esas cosas, y en ese caso estaría yo más del lado de Spinoza y de todo lo que es el Dios naturista que el Dios personal. Creo que la afirmación de que un pedazo de tierra le pertenece a alguien por decreto divino es tan, a mi gusto, tan fuera de lugar como los que creen que el trono le pertenece a alguien por haber sido hijo de un rey, al que según él Dios lo hizo rey, lo cual tampoco es cierto. Entonces, si no creemos en los reyes y en la herencia automática de que sus hijos son seleccionados por Dios, y que supongo que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que los príncipes y princesas que conocemos, ninguna tiene auras divinas ni fue seleccionada por Dios, porque pues en el mejor de los casos son normales, en el peor de los casos son totalmente anormales, anoréxicos, hemofílicos y débiles mentales, como desde la época de siempre hasta la fecha, pasando por los Romanov y por todos los demás apellidos que ustedes quieran. Entonces, si no existen esas aristocracias divinas, no existen las tierras divinas. Lo que sí existe es una realidad de paz o no paz. Y yo siempre he preguntado por qué, bueno, antes de preguntar por qué, alguien me está preguntando, ¿cuál es la teoría básica de Spinoza? Bueno, Spinoza hoy se conocería como Spinoza, porque Spinoza es el apellido en judaísmo de los judíos salidos de España que se fueron a Ámsterdam y crearon, si ustedes van a Ámsterdam, incluso así se llama, el Alt Shul, el Shul viejo, el de los judíos sefaradís originales de España. De ahí salió Spinoza. Y Spinoza tiene básicamente, entre otras, una teoría muy personal que tomó fuego en ese momento y que ha sido la base para el humanismo, para lo que hoy llamamos el humanismo del siglo XX, en el que dice que el mundo fue creado por una inspiración divina, pero nada de lo que pasa en el mundo tiene nada que ver
con esa inspiración divina, sino solo con nosotros. Que el concepto de libre albedrío es precisamente, acá está, todo existe y yo creé el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, etcétera, ahí están todos, crezca vida y dese como se dé. Quiere decir, yo no estoy involucrado en la acción diaria de la vida, que es química, es física, y claro, en su destrucción es muy humana, porque estamos destruyendo el planeta, lo estamos destruyendo, etcétera. En función a este Dios natural, o sea, el Dios de la naturaleza, surgió los escritos de Hegel, surgieron después los escritos de Marx, los escritos de todo el mundo diciendo, si ese es el caso, entonces la responsabilidad de las relaciones humanas, del bienestar humano, está en los humanos. Y los humanos debemos de tomar la responsabilidad y llevarla adelante para bien o para mal. Yo creo que hoy vivimos muchísimo mejor en masa, las masas, de lo que se vivía en 1600, 1700, 1800. Por cierto que Spinoza salió con sus ideas por ahí de la misma época que los franciscanos andaban tomando sangre de niño para rejuvenecer. Es nada más para que nos pongamos la visión de cómo la gente puede al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma Europa, crecer a los dos lados completamente contrarios de una moneda, con los mismos cerebros, las mismas capacidades, las mismas habilidades y las mismas limitaciones. También debo de subrayar, porque si no nos vamos a dar acá un baño de pureza, que Spinoza fue profundamente atacado por la comunidad judía de Ámsterdam, fue excomulgado y como en Ámsterdam cada grupo tenía que mantenerse dentro de su propio grupo por las reglas de Ámsterdam, es decir, para evitar que se agarraran a golpes todos, habían hecho reglas de que los protestantes tienen que vivir con protestantes, los hugonetes con hugonetes, los judíos con judíos, todo el mundo, cada quien con su grupo, pues no tenía dónde ir Spinoza, ni siquiera podía entrar a una cafetería, que ya había cafeterías, no podía ni siquiera, bueno, no había cafeterías, había centros de reunión, pero no podía entrar ni siquiera a las cafeterías, porque solo podía entrar a las cafeterías de la comunidad y estaba excomulgado y por consiguiente no lo dejaban entrar a ningún lado. Entonces, como para perdonarlo de alguna manera, porque nunca se desdijo de sus ideas, lo obligaban a que los viernes se acostara a la entrada del Shul de Ámsterdam, para que la gente que entraba al Shul le pudiera escupir al pasar, porque estaba excomulgado, para que supieran que no compartían sus ideas. Digo, nada más lo digo para que tampoco nos demos baños de que, es que nosotros éramos súper desarrollados. No, pues tampoco. Ahí la llevamos junto con todo el resto del mundo en su desarrollo. El caso es que esas son las ideas de Spinoza, el Dios natural. Hay varios libros que hemos recomendado constantemente, se los vamos a poner en la memoria del programa para quien los quiera consultar. Son libros muy pequeños porque en aquel entonces no regalaban el papel y era muy caro y el tiempo también lo era, aunque no había televisión, y entonces la gente se dedicaba mucho a pensar, bueno, cierta gente se dedicaba mucho a pensar, escribían libros muy concretos y los promovían, y la gente los podía o no leer, y se pasaban un ejemplar, pasaba de una mano a la otra, porque la gran masa de gente no podía comprar un libro. También sí debo subrayar que eso sí, la gran masa de la gente tampoco podía leer. Entonces eran problemas prácticos que había que resolver. Spinoza lo resolvió. La gente que podía leer leyó su libro e impactó de manera dramática la vida bueno, iba a decir del universo, pero no es cierto, pero sí de todo el planeta. Porque todo lo que conocemos a partir del humanismo, de la democracia, de todas esas ideas, todo eso viene de Spinoza, un judío español al que los españoles estuvieron a bien correr a su familia, que estaba en Ámsterdam, donde se sentó, pensó, escribió e influyó a todos los demás. En fin, el caso es que ese Spinoza, y hasta se me olvidó por qué les estaba hablando de Spinoza, si siempre les hablo de Spinoza, pero ese buen señor dejó su huella, nos la dejó a todos los demás y de ahí tuvimos que pensar.
Entonces, usando el término pensar, si pensamos en reversa, deberíamos de entender que cada vez que limitamos, presionamos, asfixiamos, atacamos, cuestionamos los derechos de una minoría, esa minoría nunca desaparece, porque los humanos somos requetetercos. Mientras más nos cuestionen y nos aplastan y nos persiguen, más somos lo que persiguen. Y los palestinos no son diferentes. Ni se van a ir al cielo, ni se van a evaporar, ni se van a ir a otro lado. Se van a quedar ahí. Y se van a quedar ahí mientras más presionados estén, más vapor van a generar, más palestinismo van a crear, como el judaísmo se creó. Que no nos equivoquemos, el verdadero judaísmo del que todos hablamos se creó, bueno, en Europa Oriental se creó ante las presiones antisemíticas, donde no había presiones antisemíticas. Cuando estas disminuyeron, es que desaparecieron, disminuyeron como fue Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro y en su momento en la Alemania inicial, el judaísmo prácticamente desapareció. Se asimiló rápidamente, trató de convertirse en parte de la sociedad general. Necesitamos aparentemente de la presión externa para apreciar o para que no nos quede de otra más que tener lo nuestro, porque tampoco es que lo apreciemos mucho, pero lo vivimos y lo tenemos. Si no aprendemos de la historia, pues estamos condenados a repetirla. Y si el gobierno israelí insiste en ser populista, en seguir apoyándose por los sectores más extremos de la sociedad israelí, va a generar únicamente una reacción que ya se ha generado en el pasado, y lo he dicho desafortunadamente, y que en el pasado se ha traducido en la desaparición del Estado de Israel por luchas internas. Pasó después del rey Salomón, pasó siempre que ha desaparecido el Estado de Israel, ha sido por la lucha interna entre los ortodoxos y los no ortodoxos. Incluso el levantamiento o la presencia de Jesús fue de alguna manera resultado de esta lucha interna en el templo. Jesús atacó el templo. Y para darles algo que platicar el fin de semana, cada vez que yo leo sobre lo que cuentan que eran las escenas de Jesús en el templo de Jerusalén, pienso en Betel y pienso en un Lubavitch o en un ortodoxo entrando a Betel reclamando que hay fotos en las paredes, que hay banderas de otros, que hay estatuas de líderes extranjeros, entiéndese por extranjeros no judíos, que incluso hay estatuas de judíos, que hay fotos de rabinos, y hay fotos de personas, y hay fotos de mujeres, y un montón de cosas que hay que quitar, además de toda la filosofía. Entonces, hay que desmanchar Betel, hay que volver a hacerlo kosher de acuerdo a ellos. Y esa lucha entre Betel y los ortodoxos es la que se dio en el templo de Jerusalén, ahí en las épocas de Jesús, es la que se dio después del rey Salomón. No se llamaba Betel, pero es la misma. Los hijos de Salomón se pelearon entre ellos por eso. Y siempre nos pasa exactamente lo mismo. La historia de Hanukkah es el mismo rollo. Y bajaron unos ortodoxos desde la montaña. Ya nada más partan de esa base. Bajaron desde la montaña y llegaron a las ciudades y vieron cómo vivían o cómo vivíamos los demás, y se armó la batalla de Hanukkah, donde lograron reconquistar el templo y quitárselo a lo que ellos llaman griegos, pero ya no había griegos. Usted checa la historia, los griegos ya no estaban en Palestina, en Israel en esa época, estaban los judíos agriegados, es decir, los que estábamos asimilados. Y además, para que no les quede la menor duda, en esa época el idioma oficial en lo que hoy es Israel era el griego. La filosofía más popular era la griega. Había estadios, había ejercicio, cosas totalmente antiortodoxas, porque la última vez que yo vi un gimnasio para ortodoxos,
la última vez. Pues la última vez no existió, porque no existen. Porque la idea de cuerpo sano es griega totalmente, la idea de alimentación, de ejercicio, todo es totalmente griega. Y nosotros la estábamos copiando. Y ellos bajaron y nos rescataron de esos herejes que estaban llevándonos a la perdición. Y gracias a ellos crearon un gobierno totalmente de derecha, ortodoxo, que una generación más tarde había desaparecido. Porque además los pleitos internos entre los ortodoxos pues son enormes, porque cualquiera que diga, pues a mí Dios me dijo, a ver, demuestran de que no es cierto, que no fue Dios. Pues es imposible, ¿verdad? Como es imposible demostrar que sí fue Dios. Y siempre se me ha hecho muy curioso, porque yo siempre he pensado, bueno, si Dios nos quiere decir algo y es todopoderoso, ¿por qué Dios no sale una mañana, una tarde, se planta frente a todos y dice, escúchenme todos, les garantizo que si oímos esa voz y no vemos cámaras, no vemos nada, se para el tráfico, nos quita la luz de todos lados, así todo, ni siquiera en oscuridad total, nada más hacía media luz para que tampoco se aloquen los ladrones? A ver, ¿qué es lo que vamos? Pues vamos a escuchar a Dios diciendo, a partir de hoy quiero que hagan A, B y C, y ya estuvo. Lo cual tampoco es ninguna garantía, porque aparentemente eso dicen que hizo Dios allí en el monte Sinaí, y nada más nos dio 10 reglas, 10. Y hasta la fecha, yo por lo menos, no paso un solo día en que yo pueda cumplir los 10 mandamientos. Léanlos con cuidado, lean lo que significa y chequen si alguien de ustedes puede y realmente cumple y vive de acuerdo a los 10 mandamientos un día entero de su vida. Yo estoy seguro que sí los debe de haber. Yo personalmente no lo podría yo hacer. Y para quien quiere ser así muy detallista en las palabras, sí es cierto, Jesús estaba en contra de los comerciantes en el templo. ¿Y qué vendían los comerciantes en el templo? Estampitas. Hoy venderían crucecitas, estrellitas de David, venderían cerámicas, venderían tazas sagradas, agua bendita, sales de yo que sé qué, libritos o librotes. Es lo mismo que vendían, lo que venden hoy mismo. Entonces, sí estaba contra todos esos comerciantes de la religión que vendían o que se aprovechan de la misma para vender cosas, que eso es lo mismo. Nos aprovechamos de las mismas o disfrutamos de las mismas. Yo tenía un amigo que todos los 11 de diciembre tomaba su camioneta y se iba y se estacionaba afuera de el término correcto, bueno, de la Basílica de Guadalupe. Abría su camioneta y empezaba a vender camisetas con la imagen de la Virgen. Yo al principio pensaba que era un abusivo, aprovechándose de la gente para venderles esto, pero él no obligaba a nadie a comprarlo. La gente realmente compraba la camiseta, se la ponía y la gente se sentía mejor que con una camiseta sin la imagen de la Virgen. Entonces, bueno, si alguien quiere creer en la Virgen de Guadalupe, quiere creer en los milagros, quiere creer en que portar eso le da algo más, quiere creer que el ir a ese lugar a reunirse, que tampoco es tan loco eso de la reunión anual, que no había una reunión anual en el Templo de Jerusalén, claro que la había, y llegaban las masas desde todos lados, igualito que lo de la Virgen, nada más que además llegaban y hacían sacrificios, y llegaban a pagar su diezmo, y estaban los Cohen, los Cohen cobrando, y los Levi apuntando quién pagó el diezmo y quién no. O sea, no es nuevo, ni es nada más de los otros, también es de nosotros. Bueno, entonces, en ese concepto, si para eso sirve la religión, bueno, pues qué bueno que cada quien use lo que le sirva para sentirse mejor y a lo mejor para ser un poco mejor. Y bueno, con eso, ya sé, como que ya me colgué un poco. Termino la frase, lo que se nos había pasado, que era hablar del uso de sangre ritual, de la acusación del sacrificio ritual y del hecho de que
era ritual hacer mermelada de sangre. Es que nada más el pensamiento se mermelada. Imagínense hoy la publicidad. Mermelada de sangre 100% natural, sangre orgánica, sangre de jovencita virginal. Tome esta sangre del mejor, de la mejor selva de África, sangre original, niño de 8 años. ¿Qué pondrían en las etiquetas de la publicidad? De mermeladas de sangre natural. En fin, ya. Eso fue un pedacito de marketing para quienes quieran vender sangre natural en el siglo XXI. ¿Algo que quieras agregar, Isaac? No de eso, pero sí hablar de otra cosa que va a haber, que tenemos que comentar, que hay en México, que va a haber, ¿sí? Recomendárselo a todo mundo, ¿sí? Que es el aniversario de Anagno Beatem, ya que hablas de rituales, de cosas. También espérame. Tranquilo, háblanos despacio, no te muevas, para que te podamos ver. Te ves muy bien ahí, así con tu bigotito y todo. Todos te queremos ver. Y háblanos despacio para que te entendamos, porque si no, algo dijiste que se conmemora en Israel. Digo, no, en México. Muy bien. Ya que hablas de mitos, de cosas, de frases, bueno, parte de acabar con esos mitos, de esos mensajes, eso es lo que hace Anagno Beatem. Anagno Beatem ha representado la danza y el baile, la danza y la cultura judía hacia afuera en muchos lugares, ¿sí? De la comunidad. Es un grupo de bailes que surgió hace 50 años, ¿sí? Con iniciativa de Carlos Albe, para bailar en diferentes actividades, todo. Y se quedó como el representante cada vez que hay alguna actividad o algo, ya sea para hablar de Israel o para hablar de la cultura judía y todo. Y la danza les ha dado la posibilidad. Que no son los mismos bailantes, ¿verdad? Los bailarines. Bien, ahí voy a eso. Esto ha servido de alguna manera de acercar esta cultura judía a todo mundo a través del baile y la música, ¿sí? Hay que recordar que los bailes que tiene Anagno, muchos expresan festividades, tradiciones, costumbres, cultura, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene uno desde una orquesta de bailarines con el director en yiddish, tiene en hebreo, tiene en español, tiene uno muy famoso que se llama El Mexicano, que coordina bailes israelíes, o sea, música israelí de bailes, de lo que se conoce como Rikudim, con bailes mexicanos. Entonces estás viendo vestuario mexicano con pasos israelíes, o estás viendo el típico vestuario israelí con pasos mexicanos, una creación esta de Memo Treisman, pero ha habido gran cantidad de bailarines en esta organización, en esta agrupación, como le llaman hoy en día, compañía, y ha dejado muchos recuerdos y todo. Y justamente el 4 de diciembre van a hacer una función especial que van a reunir a las 5 décadas de bailarines. No les decimos ex bailarines porque todos siguen bailando y todo. Habrá gente que fue como Pepe Maya, que es de los fundadores y que bailará. Habrá gente que es actual, de la compañía actual, y dentro de esto toda la gama de las 5 generaciones participando. Tuvimos la oportunidad de hacer una interesante entrevista con los que lo están montando, ¿sí? David Atie, Betty Rayek, que es la actual directora de la compañía, y nos comentaron varias de las sorpresas que va a haber y todo, porque no nada más es irlos a ver y bailar, es recordar, hay multimedia, hay video, hay escenografías, hay muchos, todo un espectáculo. Es más, no les dicen bailes, cada baile, es cada obra, porque cada una representa otra cosa, otro momento. Escoger a través de 50 años 10, 12 coreografías para que sean las que se van a montar. No fue fácil, pero escogieron de lo más icónico, de lo más trascendental, para que además la gente recuerde, porque a los que nos ha tocado verlos a través de los años bailando en el Aviv, verlos bailar la primera vez que fueron al Festival Cervantino, hace muchos años, que un embajador le dijo, bueno, tenemos que tener algo de Israel, vénganse, o del mundo judío, y fueron a bailar, fueron la sensación, se les pidió la primera vez, si no me equivoco, no nada más que dieron una función y después les pidieron, fue tal el éxito que les volvieron a pedir. No podemos olvidar durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la puesta en escena que pusieron fue algo que fascinó a todo mundo, y lógicamente pues ahora bailarán estas 5 décadas no son 5 generaciones, son 5 décadas de bailarines
en este espectáculo, ni más ni menos que en el Teatro de la Ciudad, el 4 de diciembre, pero no se quedan ahí nada más. Van a tener una exposición fotográfica donde también seguramente habrá algunas de las fotos que hemos tomado nosotros a lo largo de estos tiempos. Van a tener un libro especial que se va a presentar en el próximo Aviv y en otras cosas. Hay una muestra de fotografías también en el Centro Deportivo Israelita. Y lo interesante es ver cuando se van encontrando gente que hoy tiene 17, 16, 18 años, con personas que tendrán 70 años bailando juntos en el escenario. Va a haber algunos casos de papás con hijos, bueno, papás, mamás con hijos. Me parece que hay algunos hasta con nietos que estarán bailando juntos, curiosamente. Y por supuesto los coreógrafos y todo para que estén. Por supuesto, no todos bailan, hubo bailes donde hubo ciertos requerimientos por la energía, por lo que se requiere, y hubo otros donde estarán apareciendo algunos de los bailarines más contemporáneos en pedacitos nada más siendo parte del baile o de la coreografía, porque todos quieres, ya que estás ahí, quieres estar participando, quieres estar siendo algo más dentro de esta función tan especial que celebra 50 años de Anagnu Beate. No podemos dejar de hablar también de dos otros, en esas épocas había otros dos grupos y gente de estos grupos después se integraron también a Anagnu. Anagnu quedó siendo como el más representativo de la comunidad judía en cantidad de festivales, eventos, etcétera. Y es muy curioso porque cuando uno está en uno de los eventos, a nosotros que nos toca estar no bailando lógicamente, sino que vamos y estamos oyendo, oír a la gente, porque eso no es para la comunidad judía, hay que hacerlo muy claro, esto no es un baile para la comunidad judía, es un baile que es un espectáculo que es para todo mundo, para la gente que no conoce y que a través de esto empieza a conocer y empiezas a oír preguntas sobre, y así es, y así se hace esto, porque tienen un baile de Shabbat, alguno de alguna festividad, alguno de cómo era la vida en los shtetls en Polonia, cómo eran los mercados, alguno israelí, y es una manera de que la gente conozca de estas diferentes áreas y facetas de lo que es el pueblo judío, que va en diferentes visiones. Entonces se vuelve muy interesante por si alguien quiere, se los recomiendo, vale la pena el espectáculo. Es único porque no se va a transmitir por ningún otro lado, no va a haber, pues el que quiera ir, pues tendrá que ir a ese domingo 4 de diciembre al Teatro de la Ciudad. No sé si tengan alguna pregunta de eso y si no te platico de otra cosa que hubo que también estuvo muy interesante acá en México, ¿no? Bueno, platícanos. Tuvimos la oportunidad de estar en Limud. ¿Se acuerdan que la semana pasada comentamos que iba a haber Limud? Bueno, el fin de semana pasada estuvo Limud. Y junto con Limud hubo otra organización que se llama IBN Sefarad, ¿sí? Que lo que busca recuperar son los rituales o la manera de rezar de los voces sefaradís de hace años y hace varias décadas atrás, recuperando varios rezos, varias cosas, y que se siente ese ambiente, porque el rezo sefaradí era mucho más cantado, mucho más emotivo, de alguna manera, como lo dicen ellos, o llegaba mucho más. Nos dicen, la gente se lo sabía de memoria, cantaba, participaba. Hoy, gran parte se lo saben y todo, pero se está acercando a la gente y están tratando de calar a jóvenes a conocer más la herencia sefaradí de estos rezos y todo lo que implica. Y dentro de lo que fue el Limud, se tocó varios temas. De los que nos tocó, por ejemplo, podemos hablar se tocaron varios temas de identidad, quién es o quién no es judío, cómo se interpreta quién es judío y quién no, cómo lo ven en Israel, donde hay una gran polémica también, si para ser judío tiene que ser, que es de lo que hablaba Daniel, sentido religioso o no religioso, si algunos si ser sionista es ser judío, si no es ser judío, fue parte de los temas de uno de los temas tocados. Se habló de los Beatles y la influencia judía que tuvieron en ellos, ¿sí? Varias personalidades. No podemos olvidar de Brian Epstein y algunos otros que fueron parte de los que hicieron posible esta gran leyenda que son los Beatles y que se siguen escuchando como uno de los grupos más icónicos que ha habido en la historia de la música. Yo recuerdo que Daniel era de los que tenían todos sus discos, todo esto. Hoy sigue siendo, la gente lo sigue escuchando y cada vez que se presenta algo, pues también tuvimos una plática al respecto. Se tuvo una plática sobre las mascotas y los judíos, en especial con la parte ortodoxa y por qué no muchos ortodoxos, o es la parte del mundo judío
que menos mascotas tiene y qué qué implicaciones tiene. ¿Y qué dijeron de eso? ¿Qué dijeron de eso? Muy bien. Es muy importante. Primero, no hay ninguna prohibición de que puedas tener una mascota o no Así tener es. una mascota. No existe. Aunque para muchos es mucho más fácil decir, no está permitido porque evita muchas o diferentes problemáticas que se pueden presentar. Es muy curioso, pero lo que nos comentaba quien dio la plática es que es impresionante cómo en el mundo judío, a diferencia de otros, el mundo judío tiene una definición que lo primero que tienes que hacer cuando tú vas a comer es darle primero de comer. En hebreo o digamos en la Biblia, en la Torah se dice a las bestias, porque no hay que recordar que esto se hizo cuando tenías en tu casa caballos, tenías vacas, tenías borregos, entonces se hablaba de las bestias, o sea, le tienes que dar de comer primero a los animales, luego a tus empleados, a tu gente que trabaja contigo y todo, y después a ti. Esto haciendo referencia a que no es que tú comas y si sobra les das a los otros, no, es al revés. Dentro del pueblo judío, lo primero es cuidar tanto a tu gente como a tus animales. Entonces, eso. ¿Qué implica también ciertas restricciones que hay para Shabbat, para el sábado, que implican y que son complicadas para algunos ortodoxos? Porque no pueden pasear, porque no puedes sacar, porque hay diferentes cosas. Si puedes cargar, si no puedes cargar. Hablamos un poco de si puede haber comida, si hay comida kasher para los animales o no lo hay, o cómo lo manejas en Pesach, por ejemplo, que no puedes meter alimentos. Entonces, hay alimentos que no podrías meter en tu casa, por decir algo, porque tienen cerdo, entonces lo puedes meter, no lo puedes meter, no te lo vas a comer tú. Entonces fueron parte de los puntos que se tocaron en esta plática, que es un tema diferente y muy interesante, porque, o sea, no nada más hablo de si se puede o no se puede, sino cuál es el trato del mundo judío hacia sus mascotas, siendo un poco diferente, nos platicaba alguien que atiende a animales en ese sentido. Ahora, tampoco puedes tener tú un animal que implique un riesgo. Por eso tampoco, eso sí está muy marcado. O sea, no, alguien del mundo judío, por ejemplo, alguien no podría tener un león en su casa. No puede ser un animal porque es un animal que implica un riesgo y esos animales no los puedes tener en tu ser propietario de uno de ellos, ¿no? Fue parte de los temas. Tuvimos la oportunidad de escuchar a un estudioso a un decano de una universidad en Estados Unidos hablando sobre los judíos de Ucrania, su historia, su pasado, su presente y su futuro. Y así como tuvimos también a James Carroll, que nos habló, y les invito a ver la entrevista también que le hicimos, sobre el papel de la iglesia, ¿se acuerdan que lo comentamos? Parte del papel de la iglesia y el mundo judío, sus implicaciones, si le debe algo, si no le debe algo, si se le debe perdón o no perdón, por qué se manejó el odio hacia los judíos, si Jesús era judío, si fueron los judíos los que mataron a Jesús, hablando de lo que hablabas tú, Daniel, y todos estos frases que se acuñaron durante un momento dado, recordando que la Iglesia Católica en un momento dado vio al judío como un enemigo potencial o como un riesgo en esto, y cómo ha tenido que ir cambiando en ese sentido todas estas implicaciones. Espérame. Una de las pláticas muy interesantes que se dieron también. No es que la Iglesia Católica, no es que la Iglesia Católica viera a los judíos como un peligro. La realidad es que hubo un momento en que, sobre todo en Constantinopla, por ejemplo, hubo un momento en que los reyes tenían que escoger, decidieron que todo estaba tan mal que había que escoger qué era lo mejor para el imperio, para mantener el imperio, y decidieron que una religión común para todos iba a ayudarles a mantener el imperio, lo que fue el imperio romano de Oriente. Y estaban en competencia directa, judíos y católicos. Y ganaron los judíos en las discusiones, y luego vino la revancha de los católicos en las calles, porque era el imperio de Roma, era la gente de Roma, mientras que los judíos eran los locales. Y como eso, hubo esa confrontación constantemente. Siempre ha habido una confrontación entre quienes quieren convertirse. Los mismos protestantes tuvieron el problema de que a quien querían convertir inicialmente, quienes esperaban que se convirtieran inicialmente en protestantes, eran los judíos, porque partían de la base de que le quitaron todos los santos, todas las imágenes, todo lo que está prohibido según
el judaísmo, o según el islamismo, o según los protestantes, y dejaron nada más las teorías de la Biblia, bueno, de la que ellos usan como Biblia, y la de un solo Dios. Y entonces esperaban que los judíos, todo lo que tenían que hacer era aceptar a Jesús como el Mesías, y listo, ya se podían juntar todos, y otra vez los judíos no le entraron, pero seguían constantemente los pleitos en estadios, en presentaciones, en todos lados, entre por qué uno o por qué el otro. En España fueron de lo más común, y la única manera que hubo para detener a los judíos que constantemente ganaban en estas responsas, como se les llamaba, fue expulsarlos o perseguirlos. Entonces no era nada más una idea, era una realidad. Pero bueno, qué bueno que estén en todo eso, qué bueno que estén dentro del pensando en tema de todas esto, estas Daniel, cosas. el chiste de la plática, gran parte del chiste de la plática con James Carroll fue hablar sobre cómo, qué ha cambiado, qué debe de cambiar y cómo debe ser la relación de la iglesia hacia el pueblo judío y cómo borrar esos años de acusarlos de haber matado a Jesús cuando no fue ese el caso, ¿no? Y cómo quitar ese y tratar de unir las religiones, que es parte de lo que ha intentado hacer James Carroll a través de varios de sus libros. Él tiene más de 29 libros, no todos sobre cristianismo y todo. Recordemos que él era, y él te lo dice, él era un fanático devoto religioso de chiquito, creció de esa manera, iba a ser él, y se consideraba que él creía que iba a ser sacerdote o parte del clérigo, ¿sí? No lo fue, cambió de opinión en algún momento, pero tiene esa fe, tiene todo eso y conoce profundamente y lógicamente fue dando a todo lo demás ¿De quién estás su punto de hablando? vista sobre... ¿Mandé? ¿De quién estás hablando? James Carroll. Ah, ok. Es que fuiste muy rápido y de pronto como que ya no supimos de qué onda. Bueno, déjame hacer 3 comentarios a lo que estás diciendo. Uno es que sería bueno que tuviéramos, bueno, sería bueno que los de Anagno Beatem hicieran un directorio de todos los que han pasado por sus... Lo tienen. y que lo pongan en su exposición, que los pongan los nombres de todos en su exposición para que la gente los pueda ahí identificar. Va a estar ahí. Está contemplado, está en el libro, están varias cosas. Ah, qué bueno. El otro es que, bueno, si está usted haciendo tiene... un video que vamos a tener en especial también nosotros. Perfecto, entonces hay que recordar, decir a la gente cuando lo subamos. Segundo, si tienes algún libro en particular de James Carroll o algunos libros, dinos cuáles para poner el link en la memoria. Y que eso no se ve. No tengo exacta, pero él tiene la espada de... ¡Ay! Se me fue el nombre. Ahorita te digo los nombres de los libros. ¿Sí? Son 29, para que los que estén interesados lo puedan consultar. Tiene House of War, tiene la espada de... ahorita me acuerdo, The Sword of... que fue el que hicieron el documental que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Mientras te acuerdas, hay que recordar que hay una iglesia que se llama la Iglesia Universal y hay otra que son los unionistas, que hablan precisamente que tienen iglesias en las que pueden entrar todo el mundo sin importar, en teoría, cuál es su base de su base ideológica. Pueden creer en lo que quieran, pero vienen y rezan y se hacen una comunidad conjunta en la que se reúnen como humanos que se respetan unos a los otros y cada quien le pone el nombre que quiere a su Dios, a su profeta o a su lo que quieran. Regresando, Daniel, el libro ¿Mande? es, el libro se llama La Espada de Constantino, ¿sí? Muy recomendable. Hicieron un documental al respecto que fue el que hablamos y que lo pasó Limud también el jueves anterior con una interesante charla después. Como les decía, en este libro él toca el papel de la iglesia romana católica a través de la historia europea y del antisemitismo religioso, ¿no? Y por supuesto como un precursor de todo lo que es el antisemitismo moderno, ¿no? Bueno, Entonces, también él justamente toca esto, todo el origen, todo este documental, muy recomendable si lo pueden llegar a ver.
afortunadamente pudimos un poquito, y vamos a ver cómo lo transmite la Keilah, lo tradujeron al español con subtítulos, y veremos qué se puede dar qué se puede hacer. Ese se presentó el 10 de noviembre por lo que era la Noche de los Cristales Rotos, y ese mismo día, bueno, el día anterior justamente además se presentó, hubo un evento especial con Aaron Cohen, que son los que hicieron el documental Murmullos del Silencio, también para hablar de ese aspecto que fueron la Noche de los Cristales. Pero bueno, el chiste es que estuvo James Carroll, que vino, que habló, que presentó y que estuvo muy interesante. También dentro de lo que fue Limud, una de las personalidades que estuvo también el rabino Birenbaum y su esposa, hablando de identidad judía, que implica si somos demasiado exigentes en algunos momentos, si tendremos que ser menos exigentes, y tiene que definir quién es judío, cómo se tiene que definir alguno. ¿Qué acercaría a la gente que se ha perdido un poco en esto? ¿Cuáles son los riesgos? Porque hoy en día sabemos que uno de los principales riesgos hacia el mundo judío no se llama nada más el antisemitismo, sino se llama la asimilación en gran manera, ¿no? Yo lo ¿Y qué pondría se tiene que diferente. hacer o cómo se tiene que hacer, no? Por llevarle la contraria a él y a lo mejor a ti, yo diría que el mayor peligro para el judaísmo hoy es el ortodoxismo judío. Estoy Pero hablando bueno, para la eso lo permanencia, dejo para la yo ahí para que existencia. cada quien tome sus decisiones. Sí, el asimilacionismo pues, es un peligro, pero finalmente pues, los asimilados desaparecen y ya. La pregunta es, ¿a quién los El traes de problema, regreso? Daniel, el problema no es desaparecen ya. Eso es lo que va haciendo que desaparezcan más personas del pueblo judío, por decirlo de alguna manera. Eso es a lo que se refieren, perdiendo cierta parte de la identidad judía, ¿no? No, yo creo que el problema es un problema de que los judíos que saben leer y escribir, mientras más saben leer y escribir, menos hijos tenemos. Y además de que menos hijos tenemos, llega un momento en que tampoco nos importa con quién los tenemos. Y además de que con quién los tenemos, los sobreprotegemos o lo que sea, y más años tardamos en tener hijos. Y entonces tenemos una generación de hijos de judíos seculares educados que ni se casan, ni se reproducen, y si lo hacen con uno o con dos hijos, y a esos los promueven o los educan no quedan escuelas porque fueron destruidas en las décadas pasadas por otros sistemas educativos dentro de los judíos. O sea, nuestro peor enemigo somos nosotros. Y ahora tengo que hacer un párrafo, tengo que hablar rápidamente un párrafo para no dejar que se termine el programa sin ir a las efemérides, porque hay varias que son bien importantes hoy y que reúnen todo esto. Entonces, discúlpame que regresemos un momento, pero yo creo que les va a interesar saber algunas de las efemérides de la semana. Hazlo rápido porque ya estamos sobre el tiempo, Daniel. Está bien, entonces, la primera que quiero recordar es que el 14 de noviembre de 1903 hubo una enorme manifestación de amas de casa y costureras judías que fundaron la Liga de Mujeres Trabajadoras del Mundo y que después además se expandió por todo el mundo, exigiendo el voto de la mujer, exigiendo el respeto a su trabajo y exigiendo su poder como mujeres. Parece que noviembre se presta a manifestaciones siempre en distintas sociedades, en distintos momentos. Yo creo que como ya viene el frío, pues hacemos manifestaciones para poder pasarla mejor. En fin, 14 de noviembre se funda la Liga de Mujeres Trabajadoras. 15 de noviembre, los nazis cierran el gueto de Varsovia. 15 de noviembre de 1940, bloquean la salida y a partir de ese momento las salidas son más peligrosas, más limitadas y el hambre que de por sí estaba ahí y las condiciones infrahumanas se apoderan de la tercera parte de la ciudad de Varsovia, de la población de Varsovia. El 15 de noviembre del 42 nace Deborah Gale. Es importante porque estamos en 42, nace a la mitad de la guerra y crece para convertirse en la salvadora de las especies en extinción.
un día después, un año antes, 16 de noviembre de 1941, Joseph Goebbels publica en la revista oficial de los nazis, Das Reich, los judíos querían la guerra y ahora la tienen. Este artículo es especialmente importante porque con este artículo justifican los alemanes el inicio de la guerra de destrucción total física de los judíos, que hasta ese entonces como que ya lo tenían planeado, ya lo tenían programado, no surgió de la nada, pero con este artículo finalmente se decide, no hay de otra, tenemos que matarlos a todos físicamente y tenemos que ir sobre ellos y sobre todos sus descendientes hasta la cuarta generación. Quiere decir que no importa si se habían asimilado o no, todos tuvieron un lugar reservado en los trenes que la IBM hacía funcionar para Joseph Goebbels, quien, por cierto, para quienes quieren recordarlo, es el dueño de la BMW y su hijo es el que hereda la BMW y quienes lo manejan hasta la fecha. En fin, cosas curiosas de las que a veces no queremos saber nada, pero todos los que manejan su BMW, recuerden, están manejando un carro perteneciente a la familia Goebbels. Y eso coincide muy bien con el 16 de noviembre, porque el 16 de noviembre es el Día Mundial de la Tolerancia, y entonces podemos tolerar a la familia Goebbels y a todos los demás que siguen por ahí alborotando al mundo. Y el 18 de noviembre, 300 clérigos iniciaron las cruzadas. Y ustedes dicen, bueno, ¿y de dónde salieron estos 300? ¿Y cómo se les ocurrió esto de las cruzadas? Es muy fácil. Resulta que en Europa había una sobrepoblación de criminales y había una subpoblación de gente dispuesta a irse a matar por los señores feudales. Entonces, la iglesia inventó el rollo de las cruzadas para juntar a todos los criminales y llevárselos de Europa, a limpiar Europa como Cuba, lo mismo que después hizo Cuba. Todos los que estaban en las cárceles, todos les perdonaban, les daban el paraíso, se iban a las cruzadas y mandaron a todos los que podían a las cruzadas. Y bueno, luego otros dijeron, ¿y por qué los malos sí y nosotros no? Y entonces empezaron a mandar más y más gente a las cruzadas, hasta que al final se les olvidó para qué habían hecho las cruzadas y terminaron armando una última cruzada de los niños. Imagínense, cuando ya no les quedaba de otras, a todos los huérfanos que habían provocado, pues eran huérfanos. ¿Quién los iba a cuidar? ¿La iglesia? No. Entonces, ¿qué hicieron? Pues subieron a todos los huérfanos a barcos y los mandaron vía Turquía a hacer la última de las cruzadas, la cual, por cierto, terminó en Turquía, con todos estos niños siendo vendidos y esclavizados en el Imperio Otomano. Ah, las historias humanas. Y por lo menos el 20 de noviembre también empezó el juicio de Nuremberg, el cual me gustaría decir, bueno, todo lo anterior que acabo de mencionar por lo menos adquiere un poco de sentido de justicia divina el 20 de noviembre de 1945, cuando se crean el juicio de Nuremberg, en el cual desafortunadamente solo se juzgaron a unos cuantos y se mataron a menos aún, cuando debió haber sido masivo el número de criminales a los que se debió haber juzgado. Sin embargo, lo que sí es importante es que gracias a los juicios de Nuremberg se creó la Corte Mundial y gracias a la Corte Mundial un montón de generales latinoamericanos, africanos, asiáticos han pasado por la Corte y han perdido todos sus beneficios, algunos la vida también, y se ha establecido un cierto sentido un sentido de que existen los derechos humanos para todos los humanos, del color y del candidato que sea. Eso es todas las efemérides que tenemos el día de hoy, más las que ya les dije al principio que se los había olvidado, pero por lo menos terminamos con algo positivo, con una efeméride que establece una corte mundial para juzgar a gobiernos populistas, gobiernos abusivos, gobiernos asesinos, gobiernos fascistas, gobiernos extremistas. Tenía yo que interrumpirte para dar todo esto porque creo que era importante ver cómo la historia se repite, damos vueltas y de poco a poquito, pues ahí vamos, despacito, despacito, pero ahí la llevamos y vamos avanzando. Espero que la próxima semana nos acompañen. Seguramente tendremos mucho más cosas que ver sobre los eventos que pasan en México y que pasarán. Sería bueno si puedes checar las memorias de Limud, ver si llegaron a alguna conclusión de quién es judío.
Porque en Ninguna, Israel, Daniel, es punto de vista de cada uno. por eso, en Israel el tema es un tema tremendo porque conlleva bases teológicas que le rompe la vida a cantidad de gente. Destruye sus matrimonios, destruye sus familias, destruye su derecho a herencia, destruye su derecho a participar en la sociedad bajo el término de quién es judío y quién no. Así que, si les interesa y lo quieren comentar, lo comentamos la semana que entra. Bueno, eso lo podemos comentar todas las semanas porque nunca se acaba por hoy. Por hoy les agradecemos a todos que hayan participado aquí con nosotros, que nos hayan acompañado. Espero que la hayan pasado muy bien, que se echen un traguito por ahí de mermelada de sangre humana. Y bueno, nos vemos la semana que entra para ver qué nuevo elemento les tenemos para un menú. Iba yo a decir humano, pero pues el menú, los humanos somos el menú. Muchas gracias y hasta la próxima semana aquí en Judaísmo. Hoy, ayer y mañana. Gracias. Gracias a todos, los esperamos la próxima semana. Muchos Esperemos saludos a que su Maya mamá. nos acompañe ya la próxima semana. Síganos en nuestras redes y suscríbanse a nuestro boletín. Muchas gracias. Y si tienen su teléfono, háblenle y díganle, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué vamos a estar acá? Si estamos aquí para escucharte, ¿dónde estás? Regáñenmela, por favor. Gracias a Gracias. todos. Hasta la próxima semana.